capítulo 11. Voy a leer los versículos desde el 11 hasta el 24. Y ponga muchísima atención. Romanos capítulo 11, versículos 11 hasta el 24. Será bueno que usted tenga su Biblia abierta y pueda ir acompañando el proceso de comunicación del mensaje. Dice Dios en su palabra, Romanos 11, versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado del buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Padre, oramos para que tú seas quien nos hable en esta mañana. Somos tu iglesia, la iglesia de Cristo, la que fue comprada con el precio de la sangre de tu Hijo. Como iglesia estamos ahora en victoria. Y creemos, Señor, que somos parte de un plan tuyo eterno. Tú quieres que seamos a la semejanza de Cristo y que de esa forma y con esas características podamos cumplir la misión que nos ha puesto aquí en la tierra. Ayúdanos a crecer, de tal forma que ese crecimiento produzca resultados inequívocos en nuestra vida, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que todo hombre en este mundo tiene esperanza? Amén. Todo ser humano, mientras viva, tiene la esperanza de arrepentirse y de conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Usted lo cree? Amén. Dios es un Dios que ama al ser humano. Todo ser humano está en el proyecto eterno de Dios. Dios no ha puesto a ningún hombre al lado. En ese plan eterno, Dios primero empezó con Israel, incluyó a Israel en ese plan eterno, trabajó con ellos. Sin embargo, a pesar del fracaso de Israel, de su torpeza, de su desvío, Dios jamás ha abandonado a Israel. Amén. Dios sigue trabajando con ellos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere salvar a todo ser humano. Las desobediencias de Israel no han cerrado las puertas para Israel, bajo ninguna circunstancia. Pablo, en esa pasión apostólica que tiene y que muestra muy bien en este libro, tiene no solamente un llamado, una vocación para servir a los gentiles.
Pablo, como judío, como hombre que amaba a su pueblo, estaba comprometido para que ellos recibieran el mensaje de salvación. Y Pablo estaba tan comprometido que estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación. Aquí en un momento yo quisiera hacer anatema por amor a mis hermanos, por los que son de mi misma raza. Quisiera ser maldito. O sea, en otras palabras, quisiera no tener la salvación, con tal de que mis hermanos fueran salvos. Claro, el problema está en que para el apóstol Pablo, él estaba muy claro, él estaba muy convencido que Dios tiene un plan para todo ser humano. Que sea que Dios haya trabajado con Israel, que Israel haya fracasado en su propósito y que Dios se enfocara por un tiempo con los gentiles, Dios no abandonaba su propósito. Nuestro Dios es fiel en su plan de salvar a todos los seres humanos. Dígame por eso. Amén. Otra vez, nuestro Dios es fiel en su plan de salvar a todos los seres humanos. Así que si hay alguno aquí en este lugar que todavía no tiene la confianza, la seguridad de que es un hijo de Dios, que está salvo, que va para el cielo, le quiero decir en esta mañana que tiene la oportunidad porque Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti y para tu vida ahora mismo. Te lo ofrece. Vamos a ver este texto que es tan, yo diría, complejo, que hay que ir versículo tras versículo. Miren los versículos 11-12. Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Vean que Dios le ofreció el evangelio primero a los judíos. Los judíos lo rechazaron porque no aceptaron que Jesús era el Mesías. Ellos se tropezaron, como Pablo ha dicho varias veces, con la piedra principal del ángulo. Dice el capítulo 9, en los últimos versículos 30 y 33, 29, el 30 y 33 y el 32 y 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por la obra de la ley, tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída. Jesucristo, en vez de convertirse en el medio de salvación, se convirtió para los judíos en un tropiezo. Porque para ellos, ¿por qué era un tropiezo? Porque no era posible que el Mesías esperado, anunciado por los profetas, predicado por ellos y esperado con tanta ansiedad, especialmente para que fuera su salvador político, se presentara como un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que fue y peor, y que morir en la cruz. Era imposible que ellos aceptaran ese mensaje. ¿Pero qué significa esto? Dice el apóstol Pablo. Ponga atención ahí, 11 y 12. Que tropezaron para perderse y no tener ninguna oportunidad. El apóstol responde, de ninguna manera. Esto no es posible en el plan de Dios. Que Dios hubiese abandonado a ese pueblo simplemente porque rechazaron el mensaje. Dios dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más bien, la dureza de Israel trajo como consecuencia que Dios enviara su mensaje de salvación a todo el mundo. Los gentiles fueron incluidos en el plan de salvación. Producto, pues, de esa actitud de rebeldía. O sea, que Dios, que no desperdicia nada, viendo que esta rebeldía no frenó su plan, sino todo lo contrario, lo desvió y continuó ofreciendo su salvación a todas las personas, en este caso a todos los gentiles. Pero usted recuerda ya en Hechos capítulo 3, versículo 46, dice la escritura que el apóstol Pablo estaba con Bernabé allá en Antioquía de Pisidia y estaban predicando en la sinagoga y los judíos se alzaron contra Pablo y Bernabé y dice la palabra que en ese alzamiento dice, bueno, ya que ustedes se alzan, ya que ustedes rechazan el mensaje, nosotros nos iremos a los gentiles. Cuando Pablo está en Roma, usted puede ir allá a Hechos capítulo 28, está predicando ya, está preso, está en la casa y le están trayendo judíos para que escuchen el mensaje. Y la Biblia dice que los judíos entonces, por supuesto, rechazaban el mensaje y Pablo les dice, Dios ha puesto, citando a Isaías, Dios ha puesto en ustedes un espíritu de estupor. Le ha puesto ojos para que no ven y oídos para que no escuchan. Están tapados. Uno quizás no entienda cómo es posible que Dios, en su gracia, tape a los judíos. ¿Y para qué los tapó? Porque Dios tenía un propósito con nosotros. Amén. Amén.
En ese plan perfecto, Dios tenía un propósito. Dese cuenta, paremos aquí un momentico, Dios hace que todas las cosas obren para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea, Dios no desperdicia nada. Dios no pierde ninguna batalla. Dios no pierde en ningún frente. Dios no pierde ninguna circunstancia. Dios, como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Aún ante una circunstancia que pareciera adversa, que pareciera difícil, que pareciera dura, ¿cómo es posible que este pueblo que lo tenía todo, tenía la Biblia, tenía los profetas, el mismo Mesías descendió dentro de ella, este pueblo que pudo ver en carne viva, en carne propia, experimentar los milagros reales de Dios, este pueblo que vio a Elías volar en los caballos de fuego, este pueblo que recibió comida del cielo, este pueblo que fue librado del éxodo, este pueblo que lo tuvo todo? Sin embargo, este pueblo rechazó a Dios. Y nosotros somos diferentes. Sin embargo, nuestro Dios, a pesar de toda esa rebeldía, con su amor, siguió obrando. Y a pesar de que estábamos ahí con torpeza, digamos que Dios redirigió su accionar hacia los gentiles. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Para que nosotros también fuéramos salvos. Bendito el nombre. El rechazo que hizo Israel a Cristo no es totalmente una desgracia. Dios la convirtió en una bendición para todo ser humano. Y así nuestro Dios, muchas veces nuestros propios rechazos, nuestros propios errores, nuestras propias torpezas nos hacen cometer serios errores, pagamos profundas consecuencias. Sin embargo, Dios está obrando. Dios podía revertir nuestros errores, puede usar nuestros errores para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, pero al final nuestro Dios revertirá todo para nuestro bien, porque ese es el perfecto plan de Dios. Bendito el nombre de Dios. Y sigue el texto diciendo: Dios no ha abandonado a los judíos. En Jeremías 24:7 hay un texto que me encanta, lo que Dios va a hacer con los judíos. Vean, Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué les parece esta profecía? En otras palabras, Dios está actuando hoy. Oiga bien, Dios está actuando hoy para que los judíos sean salvos. La salvación es para todo el mundo, incluidos judíos y gentiles. Dios mantiene su plan con los judíos y mantiene su plan con los gentiles. Aquí no puede haber competencia, no puede haber rivalidad, no puede creerse un grupo mejor que otros, porque Dios está tratando a todos por igual. En este sentido, todos los que creemos en Cristo pasamos a formar parte de una sola familia. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, 26. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Habla la Biblia ahí rapidito. Eso es muy importante, este versículo, porque mira lo que dice. Mira, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos. Los que han puesto la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos, otra vez todos, ¿van con los todos? ¿Lo están viendo? Adverbio de cantidad todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ahora entramos al 28. Ya no hay judío, van conmigo, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, que a pesar de que Dios tiene un plan exclusivo con Israel y un plan con los gentiles, todo el que se vaya convirtiendo, sea el plan A y el plan B, forma parte de una sola familia, la familia de Cristo. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Bendito el nombre de Dios. Somos parte,
recibimos también la misma bendición que Dios le prometió a los judíos, la estamos recibiendo nosotros. Esa bendición que Dios le dio a Abraham al principio de los tiempos. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y por medio de ti o a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como dice el capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, 14, 28, dice: y los que somos de Cristo recibimos la bendición de Abraham. Y dice el mismo apóstol Pablo aquí en Gálatas que todos los que tenemos el Espíritu Santo somos los que hemos recibido. El Espíritu Santo es la prueba de que yo tengo la bendición de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Así que Pablo, en este proyecto, en este plan de salvar a los judíos, él dice: yo honro mi ministerio, estoy comprometido con la salvación de los gentiles. Pero mi preocupación por los judíos es que yo también quiero que ellos sean salvos. Miren los versículos 13 al 15. Pablo, como apóstol, ha sido enviado precisamente a los gentiles. No olvidemos eso, que el Señor llamó a Pablo específicamente, trabaja con gentiles, no con los judíos. Pero Pablo quiere utilizar su ministerio para provocar el celo de los judíos, para que también ellos sean salvos. En otras palabras, si su desvío ha sido provechoso, su salvación sería mucho más provechosa para el mundo entero. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Ya que los judíos se pusieron cabezadura y ese cabezadura de los judíos sirvió para la salvación de los gentiles, ¿cuánto más? ¿Qué pasaría? ¿Cómo es otra palabra? ¿Qué pasaría ahora si los judíos volvieran a Dios? ¿Qué Dios no haría por nosotros? ¿Qué Dios no haría si ellos volvieran a Dios? Pablo quería que ellos vieran, los judíos, la clase de vida que tienen los que tienen una relación con Cristo. Porque esto debe ser algo natural. La calidad de vida de un creyente, ¿estás oyendo? La calidad de vida de un creyente debería tener un impacto poderoso en los demás. Pablo, en su preocupación por los judíos, quería: yo quiero que ellos vean lo que Cristo hace en la vida de un ser humano. Y con la experiencia de ver, con el testimonio de estos creyentes, algunos judíos se han persuadido y convencido que Cristo es la verdad. Amén. Oye, esto es lamentable, porque una de las tragedias de este tiempo, hermano, es que la iglesia de Cristo no tiene suficiente fuerza de testimonio ante el mundo. La iglesia de Cristo está diluida en la sociedad. La iglesia de Cristo, hermano, es muy conformista. Y como he dicho muchas veces, nosotros no somos perseguidos por nuestra cobardía, porque nosotros no estamos ejerciendo la influencia suficiente. En cualquier sociedad donde los cristianos son lo que deben ser, los que viven el cristianismo con la calidad y la fuerza que debe ser, inmediatamente se desata una persecución. Porque los cristianos verdaderos, así como en el primer siglo, decían: no levantaremos la mano para confesar que el César es el Señor. Y cuando le decían eso, y decían: no, Jesucristo es mi Señor. Inmediatamente, como había decretos de muerte para aquellos que no veneraban al emperador, acuérdense que ellos se habían divinizado. El emperador romano se había declarado Dios. Por lo tanto, demandaba de que todos sus súbditos le adoraran. Los cristianos fueron suficientemente valientes para decirle no, como debemos ser valientes en el presente para decirle no a esta porquería que está aquí. En cualquier sitio debemos tener la valentía para decirle no al pecado, a las manifestaciones demoníacas, a la mala conducta, al soborno, a la corrupción. Los hijos de Dios, primero con la conducta, con la vida, ¿sí o no? Con acciones concretas, que la gente sepa que hay honestidad en mi vida, que soy responsable, que tengo palabra, que pago mis compromisos. ¿No es cierto? Que soy responsable con mi familia, que no llevo una doble vida, porque muchos de los cristianos llevan una doble vida. Son una cosa en su casa, una cosa aquí y otra cosa en el trabajo. ¿Sí o no? Y Dios, eso ha hecho mucho daño a la causa de Cristo. Como dice el pastor Martín Lloyd Jones, él dice: el mundo todavía no ha visto, el mundo actual todavía no ha visto el cristianismo verdadero. Todavía no lo ha visto.
Porque nos falta mucho, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen que nos falta mucho? ¿Cuántos reconocemos que nos falta mucho por crecer y avanzar y llegar a ser los cristianos de la calidad del siglo I? Amén. Cristianos que estaban dispuestos a dar su vida, a vender sus bienes, a servir por el otro y a morir por la causa de Cristo. Me da alegría escuchar a estos cristianos que están muriendo hoy en Irán e Irak, que no niegan su fe, que están dispuestos a que le corten la cabeza, pero no negarán su fe, porque creen un Cristo vivo, tan seguro que tienen la vida eterna, están dispuestos a apartarse del pecado, están dispuestos a pagar cualquier precio. Los verdaderos discípulos de Cristo pagan cualquier precio, hermano. Entienden las implicaciones de ser cristiano. Y si en un trabajo me piden robar, y eso significa que voy a perder el trabajo, lo voy a perder, porque yo creo en un Dios vivo. Amén. Que si me botan un trabajo por ir en contra de robar, Dios me dará un trabajo más fiel, porque Dios es fiel. Amén. Creemos como el salmista: joven fui envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Amén. ¿Te lo crees? Amén. Hay que creer al Dios vivo y no caer en lo que este mundo arrastra, nos arrastra, nos arrastra, nos arrastra. Tanto así que no hay diferencia entre los cristianos y los otros cristianos. Somos igualitos, como hablamos, como caminamos, como hacemos todo. ¿Sí o no? Y Pablo decía que los cristianos podían ser un instrumento para producir sed, para provocar que los judíos, rebeldes, contumaces y necios, vieran al Dios vivo, al Dios todopoderoso. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, dice la Biblia, no sirve para nada, sino para hacer ¿qué? Pisada por los hombres. Así que hay que oponerse a la mentira, hay que oponerse al aborto, hay que oponerse a la homosexualidad, hay que oponerse al orgullo, hay que oponerse a la violencia, hay que oponerse a aquello que quiera frenar los derechos humanos, la libertad de expresión, todo lo que se ponga, hay que decir. Si eso significa cárcel, porque yo quiero creer y defender los valores de Cristo, vamos a la cárcel o morimos. Pero hace falta un cristianismo diferente en este tiempo, que sea capaz de provocar en los demás que no tienen a Cristo, despertar la preocupación, la inquietud, para que también busquen al Dios verdadero. Amén. 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 Hay un solo Dios vivo. Amén. Estamos siguiendo a ese Dios. Eso es lo que Pablo quería. El apóstol anhelaba la restauración de Israel, los cuales eran de su mismo linaje. Pablo deseaba que se arrepintieran de su incredulidad y que no fueran rechazados por Dios, como ya lo he mencionado muchas veces. Sin embargo, Pablo ha insistido que Dios no ha abandonado a Israel. Dice el capítulo 11 de Romanos, el capítulo 11 de Romanos, versículo 1, dice así la palabra, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El mismo, dice Pablo, yo soy judío, por lo tanto, mi pueblo no está desechado por Dios, no está abandonado. Dios es poderoso para salvar a cualquier persona, ante cualquier circunstancia, ante cualquier dureza. Dese cuenta que Pablo comienza a desarrollar una serie de argumentos para mostrar ese plan de Dios con los judíos. Él dice en el versículo 16, los patriarcas dejaron una herencia de santidad. Pablo utiliza dos figuras para mostrar que Israel nunca será rechazada totalmente por Dios. Él usa la figura que está en Números 15, 17 al 21, la figura de las primicias y la masa. Los judíos siempre ofrendaban una parte de la masa a Dios. Cuando el oferente, la persona que ofrecía la ofrenda, daba esa primicia, estaba diciendo que toda la masa, producto de esa harina, era santificada para Dios. La masa representa al pueblo y la primicia a los patriarcas de Israel. También usa una segunda figura el apóstol Pablo aquí, la figura de un árbol de olivo plantado y ofrecido a Dios. Si la raíz es santa, también las ramas. La raíz representa a Abraham y las ramas son todos sus descendientes. Pasa lo mismo con el diezmo. ¿Está bien? Cuando estoy dando el diezmo, el 10% de lo que Dios me ha dado, ¿qué estoy diciendo? Estoy también diciendo que todo mi dinero pertenece a Dios. Amén. Cuando yo ofrendo y aparto algo para el Señor, estoy diciendo, y Pablo usa esta ilustración para decir, ya Dios apartó a los patriarcas. Como consecuencia de que Dios apartó a los patriarcas, todo Israel es santo, está separado, está apartado para los santos propósitos de Dios. Así que como la raíz de Israel, como árbol plantado por Dios es santa, así son las ramas, es decir, Israel.
Y dice el versículo 17, con esa parábola del árbol de olivo: Israel es el árbol de olivo plantado por Dios que aún se mantiene. Las ramas naturales se refieren a los judíos y las ramas de olivo silvestres se refieren a los gentiles. Ponga mucha atención ahí. Algunas ramas naturales fueron arrancadas, dice Pablo allí en esa parábola que está explicando allí, y otras silvestres fueron injertadas. Un olivo silvestre fue tomada una rama y colocado en el silvestre, en el árbol que es el olivo natural, el plantado por Dios. Israel rechazó a Dios y rechazó su plan por medio de Cristo. Por eso fue arrancado y despojado de su lugar de privilegio como pueblo escogido por Dios. Pagó las consecuencias. Cada vez que uno rechaza a Dios, paga las consecuencias, porque Dios es un Dios justo. ¿Dicen amén? Cada vez que uno rechaza a Dios, igualito. Y cada vez que Israel rechazó a Dios, pagó las consecuencias. Si tú ves, cada vez que Dios usa ahí en las parábolas, ¿verdad? En Mateo 21 y Lucas, que dice que Dios rechazó a su pueblo, a Israel, basado en qué? En que ellos se portaron como los malos obreros que mataron a sus enviados, a los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Dios? Los rechazó. Y dice la palabra: como no obedecieron, dice Oseas 9:17, ni Dios los rechazará, andarán errantes por las naciones. ¿Cuántos creen que se ha cumplido esa palabra en Israel? ¿Ah? Por 2000 años Israel ha estado, desde el año 70 después de Cristo, Israel ha andado errante por el mundo hasta el año 48, cuando logró un grupo de ellos establecerse en Palestina y comenzó el nuevo proceso de reconstrucción de la nación de Israel. Amén. Así que los gentiles que creyeron en Cristo son injertados en el olivo y reciben la bendición de Abraham. Comparten la bendición que originalmente era solo de Israel. Ahora, el apóstol hace 3 advertencias muy importantes. Ponga atención, versículo 18. La primera advertencia, y dése cuenta que desde el versículo de Romanos, el capítulo 11, el versículo 13 en adelante, Pablo dice algo bien interesante. Dice: porque a vosotros hablo gentiles. ¿Va conmigo? ¿A quién está hablando Pablo? A nosotros los gentiles. ¿Está bien? Y aquí hace 3 advertencias. Primera advertencia, versículo 18. Ningún gentil debe ser arrogante. ¿Está bien? ¿Quiénes son los gentiles aquí? ¿Aquí hay judío? ¿Aquí hay judío? ¿Está judío aquí? No tenga miedo, levante la mano. Puede haber un judío aquí. Aquí todos somos gentiles. ¿Ok? La Biblia dice aquí que no debemos ser arrogantes. ¿Por qué? Porque un gentil no debería olvidar que él no sostiene la raíz, sino que la raíz lo sostiene a él. ¿Ok? En otras palabras, tú estás ahí, no depende de ti, sino que depende de quién, de Dios. ¿Ok? Que tú seas parte del plan perfecto de Dios de salvación no depende de ti, depende de quién, Dios. Dios fue quien te puso. Así que no podemos tratar a los judíos como inferiores, porque hay hasta un antisemitismo evangélico. ¿Está bien? No debemos tratarlos como inferiores porque llegan a Cristo. Ni mucho menos debemos ridiculizar sus creencias equivocadas. Ni mucho menos debemos creernos superiores. Yo fui hace unos años invitado a la sinagoga judía a participar de la Pascua, y fueron invitados como 30 pastores. ¡Contra, vale! ¡Qué saboteo! ¡Qué pena! ¡Ay! Se pararon unos pastores a pedir la palabra. ¡Oye, qué cortesía! Me dieron una comida espectacular. Y nos explicaron todo el proceso de la Pascua, la copa 1, la copa 2, la copa 3, la copa 5, hasta la copa 7, ya iba ya, tú sabes, medio. Ya estaba medio. Pero ahí iban con las copas. Y las hierbas amargas y todo el proceso que ellos van haciendo ahí. Concha, y unos pastores ahí saboteando. ¿Y por qué usted no cree en Cristo? Y es que usted nunca ha leído Isaías 53. Bueno, eso también es arrogancia. Es arrogancia, hermano. No han dado esa cortesía de ir para que vean cómo practican sus cosas. Eso no es el momento apropiado. Quizás en un café con un rabino. Estoy allí y le pregunto, ¿por qué tú no crees en Isaías 53? Algo así. Pero un evento de esa clase, una imprudencia,
es porque muchos cristianos nos creemos la última Coca-Cola del desierto. ¿Está bien? Y eso problema no es solamente con judíos, puede ser con musulmanes, puede ser con católicos, puede ser con ateos, puede ser con cualquier grupo. ¿Sí o no? Esa arrogancia no conviene, hermano, porque tú sabes, estás aquí, ¿sabes? Solo por la gracia de Dios. Amén. Y qué glorioso que Dios en su misericordia te encontró y te salvó. Amén. No para que te llenes la boca y estés despreciando a nadie, bajo ninguna circunstancia. Dios es poderoso para hablar en esa vida, sea un ateo, sea un musulmán, quien sea. Si Dios quiere salvarlo, de Él depende la salvación. Nadie puede, y aún por mucho que tú hagas, tú puedes convertir a nadie. Solo Dios convierte a la gente. Amén. Que Dios nos ayude a no creernos superiores que nadie. La salvación es un don de Dios. Nadie tiene motivo para hartarse de ella. Amén. Solamente debe haber humildad, gratitud, Señor, gracias, porque te acordaste de mí. Bendito el nombre del Señor. Es más, los gentiles tenemos una deuda con el pueblo de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al gentil. Amén. Ese Evangelio poderoso es para todo el mundo. Amén. No solo para judíos, también para musulmanes, para ateos, para todo el mundo ese poderoso Evangelio. Y ese poderoso Evangelio, el Evangelio es poder de quién. ¿Poder de quién? Poder de Dios para salvación. Todos aquí fuimos salvados no por la ayuda de nadie, es por la gracia de Dios y su poder salvador que obró en nosotros. Así que tenemos una deuda con ellos y a ellos también tenemos que llevar el Evangelio. Porque muchos cristianos creen que no hace falta llevar el Evangelio a los judíos, y también son objetos del amor de Dios y de que llevemos el Evangelio. Amén. Segunda advertencia, versículo 19-21. Tengamos cuidado con la complacencia y la incredulidad. En otras palabras, cuidado con presumir que somos los únicos y los verdaderos seguidores de Cristo. Los judíos no fueron excluidos ahora para salvar a los gentiles. Que quede claro eso. Porque algunos pueden estar pensando, los judíos fueron quitados para salvar a nosotros. Eso no es así. Esa es una suposición completamente falsa. Los judíos fueron excluidos por su incredulidad. ¿Quedó claro? Porque ellos simplemente no creían. No lo confundamos. Ahora bien, lo que dice Pablo, ponga atención ahí en esos versículos. Si Dios no escatimó las ramas naturales, tampoco escatimará a las ramas no naturales si ellas también rechazan a Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Van conmigo? El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo tiene la ira de Dios sobre él. ¿Está bien? Aquí que estamos ante un problema. Ok. Así que los gentiles también, acuérdense que estamos aquí hablando de iglesia, estamos hablando de dos grupos, gentiles y judíos. Así que es igualito para todos, sean judíos o sean gentiles, si aceptan a Cristo, tienen la vida. Amén. Y si rechazan a Cristo, tienen la ira de Dios. ¿Está bien? Y a mí me gusta eso que dice Romanos capítulo 2. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Voy a leer 5 al 11. 2, 5 al 11. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación para el justo juicio de Dios. Está hablando a los judíos. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Va conmigo. Al judío primeramente y también al... Ay, papadito. Va todito la cosa.
Y dice el versículo que sigue: pero gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. O sea que todos los que aceptan a Cristo de acuerdo a la justicia de Dios pueden ser salvos, y todo el que rechaza a Cristo, sea judío o gentil, puede ser condenado. Amén. Hay que recoger. El plan de Dios de salvación es para todos por igual. Ahora bien, la situación actual de incredulidad y dureza de Israel debería ser una advertencia para los gentiles. Ahora mismo Dios ha estado mostrando misericordia para nosotros, ¿sí o no? Los venezolanos. Aquí hay una gran discusión porque desde la colonia este continente ha recibido la influencia del cristianismo, ¿cierto? En el año del catolicismo, en el año 1910, hubo un congreso en Edimburgo y se dictaminó en ese congreso que todos los países de América Latina eran cristianos. ¿Saben? Cosa falsa, cosa irreal. Y todavía en este tiempo, la postura de algunos grupos religiosos es que este país no necesita ser evangelizado. América Latina tampoco, porque es un continente como es cristiano. ¿Está bien? Pero este continente ha tenido la bendición de escuchar el Evangelio sobre 200 veces. ¿Sí o no? ¿Ah? Este país empezó a tener influencia en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Llegaron los primeros misioneros, como el hermano Finto, que vino a traer el Evangelio a este lugar. En estos días voy a ir ahí a La Victoria a estar en esa iglesia que tiene 120 años. Es considerada la primera iglesia de Venezuela. Y van a hacer un homenaje, un acto especial en ese templo en La Victoria. ¿Está bien? Y durante muchas décadas ha venido oleadas y oleadas y oleadas. Por ejemplo, en el año 50 vino oleada de hermanos pentecostales del mundo entero a influir en Venezuela. Y había evangelistas que a lo mejor ustedes nunca han escuchado, como un hermano llamado Jacinto Calderón, que anduvieron por los pueblos, por los huequitos, por todos lados, por Venezuela, de pueblito en pueblito predicando a Cristo. ¿Está bien? Y en la década del 60 hubo un ministerio que se llamaba Evangelismo a Fondo, que tenía su base en Costa Rica, y mandaron para acá, para Venezuela, no sé, como 1000 predicadores, e invadieron a Venezuela. Se llamaba Evangelismo a Fondo. ¿Recuerda eso? ¿Y usted se acuerda cuando Billy Graham puso antenas en las ciudades grandísimas, puso unas parabólicas y unas pantallas gigantes para que la gente fuera a los estadios a escuchar el Evangelio, y transmitieron ese día para 1.000 millones, para más de 1.000 millones de personas en el mundo simultáneo? Se transmitió el Evangelio. ¿Cuántos recuerdan el plan de Fuerza para Vivir? Yo estuve coordinando 3 estados, Amazonas, Amacuro, allá el estado de Amacuro y el estado de Bolívar. Y recibí una gandona de libro Fuerza para Vivir, ¿se acuerdan? Sí. Y distribuimos libro Fuerza para Vivir y recibimos miles de llamadas de toda Venezuela, la gente pidiendo las llamadas. ¿Se acuerdan que el testimonio con Montaner? Y Montaner y Roberto Mori, muchos cristianos estuvieron dando testimonio. ¿Y cuántas campañas evangelísticas se ha hecho en Venezuela? ¿Cuántas? ¿Cuántas oleadas? ¿Cuántas veces hemos sido expuestos al Evangelio? Hermano, este país está jugando con fuego porque Dios podría endurecerlo como endureció Israel. Le ha dado sobre 200 oportunidades para que escuche la verdad. Y ahora el problema no es que nos preocupemos por lo que no está, pero los que estamos aquí. Los que estamos aquí, ¿realmente hemos escuchado la verdad? ¿Realmente Cristo es nuestro Señor y Salvador? ¿Realmente el Cristo que tenemos ha cambiado nuestra vida, o tenemos un Cristo falso? Porque podría tener un Cristo falso, un Cristo de pura religión, un Cristo de puro activismo religioso, pero ese Cristo no ha cambiado mi vida porque es simple religión. Quien puesto la fe en el Cristo verdadero cambia, rompe con el pecado, su vida en una forma integral está siendo transformado y progresivamente vive en un proceso de santificación para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clase de cristianos que vemos hoy, los que realmente han puesto la fe en Cristo. Y tú podías estar en la iglesia y podías estar bajo el juicio de Dios. Ya Dios puede estar endureciendo tu corazón, así como hizo con los judíos.
Porque mucha gente está en la iglesia por años y por años y por años escuchando miles de sermones, pero no cambia. Sigue igual de vagabundo, de malandro, de mentiroso, de arrogante, de adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, con Dios no se juega. Lo que pasó con Israel debería ser una advertencia para nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Amén. Porque Dios, tal como trató a Israel con su gracia y misericordia y los expuso a la verdad por 200 profetas, igual con nosotros Dios ha tenido misericordia y nos ha expuesto la verdad de diferentes formas. Que Dios nos ayude, hermano, a ver cómo Dios ha tenido gracia de nosotros y de este país. Oremos por Venezuela, tengamos preocupación por esta tierra, porque este pueblo podría ser, como parte del juicio de Dios, puede endurecerse. ¿Lo puede hacer Dios? Se endurece. Y si este pueblo se endurece, su condición día a día va de mal en peor. Como parte del juicio de Dios. Dice Romanos 1 que Dios los desecha. Y Dios los abandona, Dios los entrega. Esa es parte del juicio. Cuando Dios entrega a una sociedad, a un país, a un mundo, lo entrega a sus propios pecados, a su degradación total, a su depravación absoluta. Esa es parte del juicio de Dios, que eso sirva de advertencia, hermano. Tercera advertencia, versículo 22. Consideremos profundamente la bondad y la severidad de Dios. Dice Pablo, meditemos en su bondad. ¿Está bien? Él le dijo a los judíos, ahí en el capítulo 2, versículo 4, parece, o que ustedes menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo se preocupa con los judíos y dice, ustedes parece que no se han dado cuenta cuán grande es la bondad de Dios. ¿No es cierto? Algunos parece que jugamos con eso. ¿Usted ha meditado alguna vez en Romanos 5:8? Mas Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes lo que significa? Que usted, no mereciendo nada, estando en enemistad contra Dios, condenado, bajo la esclavitud del pecado y de Satanás, allí estando muerto, dice la Biblia, muerto, su estado espiritual de muerte espiritual, en ese estado, en esa condición, Dios comenzó a orar a tu favor. Amén. Y ofreció el proyecto eterno para solucionar nuestro problema con el pecado y con la muerte. No merecíamos nada. Todos nosotros merecíamos el infierno. Era lo que merecíamos, hermano, que nos agarran así, colgando así como en las comiquitas, los ratoncitos así, lo bailan en la olla. Así merecíamos nosotros que nos tuvieran así sobre la olla del infierno y nos tiraran allá por nuestros pecados. Pero Dios ha mostrado su amor por nosotros. Vea el amor cuando dice en la Biblia que nos injertó. Siendo olivo silvestre, Dios tomó de los que no merecían nada, siendo extraño, siendo extranjero, sin ningún derecho, Dios nos hizo parte de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. La bondad de Dios se ha mostrado en su paciencia, en su gracia, en enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto tiempo ha tenido Dios esperando por ti y por mí? Y todavía algunos de nosotros no hemos considerado la paciencia de Dios. Algunos piensan que la paciencia de Dios y su bondad es para burlarse de Él. Cuidado. Cuidado, hermano. Advertencia. Debemos considerar la bondad de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos seamos salvados. Pero aquí dice la palabra que Dios también es severo. ¿Viste? Dice Pablo, consideremos también su severidad. Vea la severidad de Dios primero. Dios le quitó a Israel su posición especial de pueblo escogido. ¿Sí o no? ¿Se lo quitó o no se lo quitó? La ira de Dios siempre estará sobre todos los desobedientes. Habrá angustia y aflicción para los tercos. Porque con Dios nadie se juega. ¿Verdad? Nada nos podrá separar del amor de Dios, pero los gentiles deben preocuparse, porque ellos podrían ser puestos a un lado como Israel. No la iglesia, es de los gentiles, en este momento. Pero Pablo termina esto de manera magistral.
el rechazo a Israel no es definitivo. Dios los va a restaurar. Amén. Y dice, esa restauración, en el versículo 23 dice, es condicional. Porque si abandonan su incredulidad, Dios los puede restaurar. Dios es poderoso para injertar otra vez a los judíos en el árbol de olivo. Dios actúa soberanamente cuando desgaja las ramas naturales o injerta las ramas silvestres. Dios tiene el poder soberano para injertar de nuevo a las ramas naturales si se arrepiente. Las profecías han declarado que en los últimos tiempos Israel se volverá a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, no entraremos en detalle cuándo va a ocurrir esto, pero la Biblia dice, aquí clarito, en el mismo texto de Romanos 11, en los versículos 25 y 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, es el texto que vamos a hablar la semana que viene, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, que Dios los ha endurecido, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, va conmigo, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bendito el nombre del Señor. La fe genuina es la única condición para la salvación. Todo el que cree en Cristo es salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para justicia, o sea, para salvación. Dios, quien produce esa obra en nosotros, hace que mi voluntad, porque cuando Dios toca con su espíritu nuestra vida, obra en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, y todo comienza a dirigirse hacia Dios, mentalmente, sentimentalmente y voluntariamente, mi voluntad volitivamente. Yo empiezo a decidirme por Dios y a caminar para seguir a Dios. Solo Dios, hermanos, obra la salvación por medio de Cristo. Hay un solo camino para judíos como para gentiles, para la salvación. Y solo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es posible que el hombre pueda ser salvado. No hay otro camino. Los judíos se endurecieron y Dios aprovechó las circunstancias para mostrar su amor y misericordia para nosotros. Y gloria a Dios. Pero aprendamos del trato de Dios con Israel para que no juguemos con Dios. Vamos a creer en ese Cristo muerto, sepultado y resucitado como la única respuesta de Dios para el hombre. Vamos a comprometernos con Él. Vamos a seguirle de corazón. Vamos a hacer su voluntad. La fidelidad de Dios es eterna. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aunque existe un Israel incrédulo y que niega a Cristo, Dios no cambia sus promesas con su pueblo elegido. Ellos pueden arrepentirse por la gracia de Dios, tal como los gentiles. Y ya está profetizado que un día esta nación volverá su corazón a Dios. Reconocerá al Jehová, el Todopoderoso, como su Dios. Y Dios lo llamará su pueblo. Dios lo llamará sus hijos. Porque Dios es fiel. Y Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Amén. La rama de olivo silvestre no es la iglesia. Póngase pila. La rama de olivo silvestre son los gentiles, no la iglesia. Mucha gente confunde esto. La iglesia es una sola, que está compuesta por los judíos y por los gentiles que han confiado por la fe en Cristo. Amén. ¿Cuántos aquí en esta mañana han puesto su fe en Cristo? Amén. Acuérdense, hermano, les dije hace unos días atrás, que nos examinásemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe verdadera. Amén. Porque la fe verdadera no se puede esconder. La fe verdadera es tangible. La fe verdadera rompe con el pecado. La fe verdadera produce un movimiento del creyente hacia Dios, donde el creyente está comprometido en el crecimiento de su propia vida.
Y en la fe verdadera Dios afecta la vida total del creyente, su familia, su trabajo, sus relaciones, sus amigos, sus bienes, su salud, toda su vida está afectada cuando creemos en Jesucristo. Porque de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia la vida del hombre. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre, hay muchas cosas que no comprendemos de tu trato con Israel. Nos esforzamos lo más que podemos para comprender cuán grande es tu bondad, tu amor y tu misericordia. Pero también ayúdanos a comprender que tú también eres un Dios severo, un Dios que castiga, un Dios que da juicio al pecador. Y ayúdanos a aprender que cuando Israel fue rebelde, tú mostraste tu misericordia para nosotros. Y tú fuiste capaz de castigar a Israel por cientos de años. Los mantuviste errantes por el mundo, como una muestra inequívoca de tu juicio sobre ellos. Ayúdanos a aprender que contigo no se puede burlar nadie. Tu palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y gracias, Señor, porque tú en tu plan perfecto quieres salvar a todos los seres humanos. Y un día nosotros nos encontramos contigo y respondimos a tu palabra, a tu evangelio, a tu verdad, con fe y confianza. Ayúdanos, Padre, a poder crecer y vivir de tal forma que nosotros podamos ser también de bendición para los judíos, pero también instrumentos de Dios tuyo en este maravilloso plan de llevar tu salvación hasta lo último de la tierra, con una clase de evangelio, con una clase de cristianismo que glorifica tu nombre. Permítenos, Señor, ser diferentes, ser valientes, ser capaces de vivir la fe por encima de las circunstancias de este tiempo, porque sabemos que no existe gobierno, no existe rebeldía, no existe oposición que podrá detener tu proyecto eterno. En la historia se han levantado reyes completamente, imperios, el comunismo, el movimiento de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, ha perseguido a todos los cristianos de muchas formas, pero jamás han podido destruir tu evangelio, tu fe y tu poderoso plan de salvación para los hombres. Nosotros somos parte de ese plan y porque no fue nunca destruido, es que nosotros hoy pudimos recibir en Venezuela este evangelio y lo estamos creyendo. No queremos ser creyentes, Padre, hipócritas, creyentes, Señor, que suben y bajan, sino creyentes comprometidos, creyentes que hacemos tu voluntad, creyentes que te obedecemos, creyentes que vivimos para la gloria de tu nombre. Padre, ahora toca a este pueblo, no permita que este pueblo salga de aquí sin tomar una decisión de seguir a Cristo en serio, a no jugar con Cristo, porque los judíos, por un lado, hicieron malas interpretaciones de tu palabra y llegaron a conclusiones erróneas. Los judíos pusieron sus necesidades del presente, circunstanciales, el hecho de que estaban sujetos a un imperio romano, por encima de ver el perfecto plan que tú tenías por medio de Cristo. Y no vieron, Señor, estaban ciegos, tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían. Padre, que en este tiempo tu iglesia tenga ojos para ver y oídos para escuchar tu voluntad, y podamos en este tiempo caminar como a ti te agrada, no con las torpezas. Y ahora, Señor, ayúdanos a ser humildes. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana los comprometidos aquí te digan de corazón, repita conmigo, te digan de corazón: Señor, decido comprometerme contigo, con Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, para vivir su voluntad perfecta. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea, pero quiero serte fiel, quiero responder a tu revelación y vivir agradecido de la grandiosa gracia y misericordia que has tenido hacia mí por medio de Cristo. Alabo tu nombre, Señor, y te pido que me des la fuerza para ser obediente esta semana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga.